¿Cuál es el mejor esquema de vacunación para perros? Sin duda, no existe un esquema de vacunación único para perros. Eso no tendría ningún sentido, hasta porque la prevalencia y la distribución geográfica de las diversas enfermedades, y en este caso particular de aquellas que pueden ser prevenibles mediante vacunación, varía de región en región, inclusive dentro de un mismo país. Por ejemplo, aquellos con grandes extensiones territoriales. La presencia y la distribución de estas enfermedades prevenibles a lo largo del territorio nacional también es bastante variable, dependiendo de diversos factores como por ejemplo la existencia de animales silvestres que pudieran actuar como reservorios de patógenos, condiciones ambientales particulares, la existencia de inmunidad de rebaño, entre otros diversos factores. Asimismo, y siendo que la vacunación es un acto estrictamente médico, corresponde a cada profesional de la medicina veterinaria establecer los criterios sobre el proceso de vacunación, tanto el programa inicial de vacunación para cachorros, decisiones sobre, por ejemplo, cuándo es el momento óptimo para iniciarlo, determinar cuál es el espaciamiento entre las diversas dosis de vacunas que van a ser utilizadas, cuáles vacunas van a ser empleadas, así como también lo relacionado a las revacunaciones. ¿Tiene sentido mantener el esquema de revacunación anual, que es, digamos, el esquema tradicional, o debemos migrar para el esquema de vacunación trienal, que es actualmente el que está en uso en diversos países a nivel mundial? ¿Existen en nuestra región las condiciones ideales para que ese sistema trienal de revacunaciones sea implementado? Sin duda, se trata de decisiones que cada profesional debe tomar y siempre deben estar basadas en informaciones científicas actualizadas y procurando siempre el mayor bienestar para la mascota y la búsqueda de una salud única. De igual forma, es fundamental informar a los respectivos tutores sobre esas decisiones que estamos tomando, el porqué de las mismas. De esta manera hay una mayor oportunidad de traerlos a nuestro lado, de tenerlos como aliados en esta búsqueda de la salud única. Yo soy Heracles García, médico veterinario y doctor en ciencias, y te invito a continuar conmigo hasta el final del video de hoy, donde voy a presentarles cuáles son las vacunas que actualmente deben estar incorporadas en los programas vacunales para la mayoría de los países de América Latina. Y hacia la parte final del video quiero ilustrar con un ejemplo lo que sería un esquema vacunal típico en cachorros en este nuestro subcontinente americano. Quiero primero resaltar que a pesar de que la mayoría de las vacunas para perros que existen hoy día en el mercado son vacunas bastante seguras, siempre pueden ocurrir eventos adversos, desde aquellos eventos más leves, tales como reacciones específicas en el sitio de la inyección, calor, inflamación, dolor, enrojecimiento, como eventos un poco más sistémicos, incluyendo dolor articular, dolor muscular, fiebre, letargo, entre otros procesos que generalmente son transitorios y son de leve a moderada intensidad. En general, este grupo de eventos está asociado al grado de intensidad del proceso de desarrollo de la respuesta inmune por parte de ese cachorro, así como a la capacidad específica de cada vacuna en particular de producir este tipo de eventos, digamos que comunes o en cierta forma esperados, lo que es llamado de reactogenicidad de la vacuna, es decir, la capacidad de esa vacuna de inducir, de producir ese tipo de eventos particulares. Pero debemos también tener siempre presente que así como pueden ocurrir estos eventos, digamos, más leves, también pueden ocurrir eventos un poco más severos, un poco más graves, como las reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, es decir, mediadas por histamina, así como también reacciones anafilácticas graves, choques anafilácticos, así como también procesos relacionados, digamos, a una respuesta inmune exacerbada por parte del organismo como consecuencia de una respuesta inmune de ese organismo a ese antígeno, a esos adyuvantes vacunales que le fueron inoculados.
Así, por ejemplo, algunos procesos relacionados con esa respuesta inmune exacerbada pudieran ser anemia hemolítica, trombocitopenia inmunomediada, poliartritis, polineuritis inmunomediada, que a pesar de que son de una frecuencia de presentación bastante baja, pueden sí presentarse en algún momento y siempre es bueno hacer esa observación a los tutores de las mascotas durante el proceso de vacunación. Y con esto en mente, no cabe dudas que nuestro objetivo con la vacunación es producir una protección inmunológica en nuestro paciente, pero utilizando la menor cantidad de antígenos vacunales posibles. En este sentido, y para tratar de reducir la administración, digamos que desnecesaria, de antígenos vacunales a nuestros perros, las vacunas en perros y gatos fueron clasificadas en vacunas esenciales, opcionales y no recomendadas, según la guía de vacunación de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales, WASAVA, por sus siglas en inglés. Esta guía es, sin duda, una contribución invaluable y que todo veterinario que trabaje con pequeños animales debería revisar, no solo por ser un material basado en una profunda revisión bibliográfica, estudios científicos actualizados, sino también porque en ella se aclaran conceptos, se organiza y se sistematizan las informaciones sobre este tema, se concilian criterios de médicos veterinarios de reconocido prestigio profesional, buscando contribuir con la salud de la mascota y, por consiguiente, con la salud de los seres humanos. En este sentido, y según la edición del año 2024 de estas guías de vacunación del comité de la asociación WASAVA, las vacunas en perros y en gatos, entonces podemos clasificarlas, como vemos en esta lámina, en vacunas esenciales, no esenciales o optativas y las llamadas vacunas no recomendadas. Así, las vacunas esenciales son definidas como todas aquellas que todos los perros deben recibir después de considerar su estilo de vida y las áreas geográficas en las que estos animales viven o a las que ellos viajan. Noten que algunas vacunas esenciales protegen a los perros contra enfermedades potencialmente mortales y que tienen una distribución mundial, y en este sentido todos los animales deben ser vacunados siempre en la búsqueda de una inmunidad de rebaño. Y me estoy refiriendo a aquellas vacunas que protegen contra el morbillivirus del distemper canino, el adenovirus canino de tipo 1, que es el causante de la hepatitis infecciosa, y el parvovirus canino de tipo 2, responsable de la parvovirosis canina. Es decir, se busca una protección inmunológica mundial contra moquillo, hepatitis y parvovirosis en el perro. Por otro lado, y según esta edición 2024 de las guías de vacunación de la WASAVA, otras vacunas esenciales protegen contra enfermedades potencialmente mortales que prevalecen en determinados países o regiones, tal como la rabia y la leptospirosis, que fueron, repito, incorporadas como vacunas esenciales en esta nueva edición de la guía de vacunación. De tal forma que en zonas del mundo donde la rabia existe, la vacunación contra este virus debe considerarse también esencial, tanto para perros como para gatos, inclusive en ausencia de la exigencia legal para tal proceso de vacunación. Recordemos que se trata de una enfermedad zoonótica de curso generalmente fatal. Y en este mismo orden de ideas, la leptospirosis en perros también posee un carácter zoonótico y es una enfermedad potencialmente mortal y de amplia distribución mundial. De esta forma, en países o regiones donde la leptospirosis canina es endémica, la vacuna contra este agente también debe considerarse esencial. E idealmente, proteger contra los serobares de Leptospira interrogans presentes en cada región en particular. Si consideramos la situación en la gran mayoría de los países latinoamericanos, estas 5 vacunas deben ser consideradas esenciales: moquillo, hepatitis y parvovirosis, que son vacunas constituidas por virus vivos modificados; la rabia, una vacuna basada en un virus inactivado; y la leptospirosis, también una vacuna con organismos inactivados, solo que en este caso se trata de una bacteria, la Leptospira interrogans, con sus diversos serobares.
Y siguiendo la clasificación de estas vacunas presentadas por la guía 2024 de la UASABA, tenemos a las vacunas opcionales, también denominadas de vacunas no esenciales. Son aquellas cuya aplicación debería considerarse en animales cuya ubicación geográfica y su estilo de vida los pone en riesgo de contraer infecciones específicas no designadas como esenciales. Y me estoy refiriendo a, por ejemplo, animales que tienen acceso al medio ambiente exterior o que viven en un ambiente donde hay varias mascotas, albergues de perros, criaderos, residencias de perros, en fin, donde existe aglomeración animal. En esos lugares, estas denominadas vacunas opcionales deberían también ser consideradas para su aplicación. Es decir, estas vacunas no son necesarias para todos los animales y no deben utilizarse cuando no hay evidencias de la enfermedad en la región y bien cuando no existe riesgo de exposición al patógeno o ese riesgo de exposición es mínimo. Y para nuestra región, aquí en América Latina, son ejemplos de estas vacunas opcionales, aquellas contra enfermedades respiratorias del perro, como por ejemplo la causada por el virus de la parainfluenza canina o bien por la bacteria Bordetella bronchiséptica, aunque lo más común son las asociaciones de estos agentes en la llamada tos de las perreras, traqueobronquitis infecciosa canina o también complejo respiratorio infeccioso canino. Así, vacunas contra estos agentes son consideradas opcionales para perros que no viven en lugares de convivencia simultánea de múltiples perros. Por el contrario, si se trata de animales que viven en estos establecimientos y en estas condiciones de abundancia de animales, estas vacunas también deben considerarse esenciales a criterio siempre del médico veterinario y en busca del mayor bienestar para esas mascotas. Y finalmente tenemos las llamadas vacunas no recomendadas, que son aquellas para las cuales no existe evidencia científica sólida, robusta o suficiente que justifique el uso de las mismas. Y son ejemplos de estas vacunas no recomendadas: la vacuna contra la coronavirosis, contra la yardiosis y contra la dermatofitosis. Vamos ahorita a ver, con fines netamente ilustrativos, lo que sería un esquema de vacunación típico para países como Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, entre otros países de América Latina, quizás con diferencias puntuales, pero donde sabemos que circula el virus de la rabia y donde existen condiciones epidemiológicas para la presencia de leptospirosis también. Y por supuesto, donde existe moquillo, hepatitis y parvovirus, que son de hecho las 5 vacunaciones esenciales consideradas por el Comité de Vacunación de la UASABA y por las guías y directrices de vacunación que esa asociación presenta. Y para nuestro ejemplo, vamos a considerar inicialmente que se trata de una camada de cachorros que no viven en albergues, viven en casa, que vienen de una madre vacunada y que vamos a iniciar el protocolo de vacunación a la 6ª semana de vida. Recordemos que la recomendación de las guías de vacunación es iniciar el esquema vacunal entre 6 y 8 semanas de edad, es decir, no vacunar animales muy jóvenes, animales de 4 a 5 semanas, debido tanto a la existencia de anticuerpos maternales que van a bloquear, que van a neutralizar a los antígenos vacunales, como por el hecho de que animales muy jóvenes no poseen un sistema inmune totalmente competente. Asimismo, es recomendación la aplicación de múltiples dosis de la vacuna en intervalos que van entre 2 y 4 semanas. En general, a cada 2 semanas pudiéramos decir que solo cuando existen condiciones epidemiológicas de estilo de vida muy desfavorables, como animales que viven en refugios, sitios muy contaminados, de alto riesgo de infección. Y fíjense que esos dos factores, el momento de inicio de las vacunaciones y el intervalo entre las dosis que van a ser empleadas, determinan el número de dosis que serán aplicadas al cachorro. Mientras más temprano iniciemos el proceso de vacunación, entre esa 6ª y 8ª semana de vida, y mientras más corto sea el intervalo entre las dosis, que sabemos que es entre 2 y 4 semanas cada dosis, pues precisaremos entonces aplicar una mayor cantidad de vacunas, debiendo siempre mantener en mente que la idea es lograr la protección, lograr la inmunización de ese animal que está siendo vacunado
con la menor cantidad de dosis que permita obtener ese objetivo. De esta forma, y como podemos verlo en este esquema, iniciaremos con las vacunas esenciales contra hepatitis, moquillos y parvovirus. Si iniciamos en la sexta semana de vida, como podemos verlo aquí, y utilizamos intervalos de cada 3 semanas, matemáticamente vamos a aplicar 5 dosis, que serían en la semana 6, en la semana 9, 12, 15 y en la semana 18, ya que es una recomendación fundamental de la guasaba que la última dosis sea aplicada en la semana 16 o un poco más tarde. Una alternativa lógica a ese programa de 5 vacunas que acabamos de mencionar allí pudiera ser vacunar en las semanas 6, 9, 12 y 16. Fíjense que de esta forma estaríamos ahorrando entonces una dosis de vacuna y aún estaríamos respetando las sugerencias de las guías de vacunación de la guasaba, tanto en relación al intervalo entre dosis como en relación al hecho de que la última dosis debe ser aplicada en la semana 16 o un poco más tarde. Profesor, ¿y podemos iniciar la vacunación a la semana 7, a la semana 8? Podemos. De hecho, la recomendación establecida en las guías de vacunación es iniciar el protocolo entre la semana 6 y la semana 8 de edad. Y de hecho, fíjense que iniciando a la semana 8 y aplicando las dosis sucesivas a cada 4 semanas, tendríamos vacunaciones en las semanas 8, 12 y 16. Y estaríamos aún dentro de las recomendaciones de la guía de vacunación con apenas 3 dosis vacunales. Y si iniciamos la vacunación a la semana 8, pero con dosis sucesivas a cada 3 semanas, entonces tendríamos vacunaciones en las semanas 8, 11, 14 y 17, dentro de lo sugerido por las guías de vacunación. Iniciando la semana 7 con intervalos de 3 semanas, tendríamos vacunaciones en las semanas 7, 10, 13 y 16, dentro de las recomendaciones de la guía de vacunación. En fin, lo que quiero significar es que existen diversas alternativas de protocolo y corresponde al médico veterinario evaluar y seleccionar la que mejor se adapte a su realidad regional y, por supuesto, a su criterio profesional, como también a los criterios de economía de ese tutor. Podemos iniciar el plan de vacunación después de la semana 8. De poder, podemos, a pesar de que estaríamos fuera de las recomendaciones de la guía de vacunación de la guasaba. Sin embargo, imaginemos que adoptamos un cachorro de 10 semanas que no ha sido vacunado. Vamos entonces a aplicarle una dosis de la vacuna. Recuerden que estamos hablando aquí de moquillo, hepatitis y parvovirosis en este inicio. Y continuamos a intervalos de 2 a 4 semanas, siendo que la última dosis debe ser aplicada a la semana 16 o más. Tal vez vacunarlo entonces en la semana 10, en la semana 13 y en la semana 16. Y ya estaríamos dentro de las recomendaciones de la guasaba, a pesar de que se inició el proceso fuera de los rangos de inicio sugeridos por la organización. La misma historia es cierta si se trata de un animal adulto. Por ejemplo, adoptamos un animal adulto cuya historia de vacunación es desconocida. Una sola dosis de estas vacunas que protegen contra moquillo, hepatitis infecciosa y parvovirosis será suficiente para protegerlos. Significa entonces que una sola dosis de la vacuna es capaz de generar una respuesta inmune sólida y protectora. Sin duda, si esta dosis se aplica cuando ya no existen anticuerpos de origen materno y, claro, en un animal sano, competente inmunológicamente. El hecho concreto es que mientras más tarde iniciemos el proceso de vacunación, hay por supuesto también un mayor riesgo del animal infectarse caso llegase a enfrentarse con el virus de calle. ¿Por qué? Porque es un animal susceptible, ya que la inmunidad protectora conferida por los anticuerpos maternales decae con el tiempo y en media, para la semana 8 de edad, ya el animal está desprotegido, a pesar de que a esa edad y aproximadamente hasta la semana 12, 14, cercano a la 16, aún posee niveles de anticuerpos de origen materno capaces de neutralizar a las vacunas. Y noten la importancia de esa pregunta con relación a si una sola dosis de vacuna sería suficiente. Que el siguiente paso en el esquema vacunal sugerido
por la guasaba, por las guías de vacunación. Es aplicar una dosis final para cerrar este ciclo de primovacunación y esa dosis se indica a la semana 26. Es una dosis llamada tardía y ojo, no se trata de un refuerzo. Es una dosis aplicada en esa semana 26 y que persigue cubrir, persigue proteger a un porcentaje de animales, generalmente pequeño, pero que no respondió adecuadamente a las dosis vacunales aplicadas hasta la semana 16. Y a partir de esta dosis tardía de la semana 26 vienen las revacunaciones trienales. En la mayoría de los países ya existen vacunas autorizadas para la revacunación trienal en perros adultos. Lamentablemente, en muchos otros países, vacunas idénticas en términos de su composición antigénica y de coadyuvantes, inclusive vacunas de la misma casa comercial, están etiquetadas para uso anual. Pero sin duda que la evidencia científica es abundante, sólida y robusta para sostener que la inmunidad mínima adquirida tras la vacunación con virus vivos modificados para moquillo, hepatitis y parvovirosis, así como también para parainfluenza, es de al menos 3 años. Fíjense aquí, una duración entre 9 y 15 años para moquillo, de 9 años para adenovirus y para parvovirus, según este trabajo que estamos observando. Claro, depende de la cepa viral que está siendo empleada para la elaboración de la vacuna. Siguiendo entonces con nuestro protocolo, la otra vacuna esencial es la vacuna de la rabia, siendo recomendada la primovacunación a partir de la semana 12 de edad o más tarde. Aquí en nuestro protocolo la estamos colocando a las 16 semanas. Seguidamente, un refuerzo cuando el perro cumple 1 año, es decir, 8 meses después de la vacunación inicial. Seguidamente, solo tendremos las revacunaciones anuales, aunque en teoría también deberían ser trienales. Pero en el mismo modelo de lo que acabamos de discutir, fíjense en este estudio del año 2020 que muestra que la duración de la inmunidad contra rabia en perros vacunados va más allá de los 3 años de duración. Entonces es necesario hacer ese ajuste y esperemos que en un futuro próximo sea hecho. En el caso de perros adultos que nunca han recibido la vacuna antirrábica, se recomienda también una sola dosis vacunal y las revacunaciones anuales o trienales según la legislación vigente en el país de actuación y siguiendo por supuesto las recomendaciones de la casa comercial. Y finalmente, en términos de las vacunas esenciales de nuestro esquema de vacunación, tenemos la vacunación contra la leptospirosis, que en esta guía de 2024 fue incluida como una vacuna esencial para aquellas regiones donde existe la enfermedad. Importante notar que existen diversos serobares de leptospiras, unos más prevalentes que otros según la región o el país en cuestión. Si se conoce la presencia de esos serobares, eso nos permitiría seleccionar la vacuna más adecuada para nuestra región de actuación. La vacunación contra leptospira puede ocurrir a partir de la 8ª semana de edad, con la aplicación de un refuerzo a cada 2 a 4 semanas después de esa dosis inicial y hasta la semana 16 o a la semana 20. Fíjense que la recomendación de estas dosis va un poco más allá de lo que discutíamos anteriormente para moquillo, hepatitis y parvovirus, que era hasta la semana 16 o un poco más tarde. Y eso porque en el caso de la leptospirosis, por tratarse de una vacuna inactivada, menos inmunogénica que las vacunas anteriores, necesitamos una dosis que sea efectiva después de la desaparición de los anticuerpos maternales y una otra dosis de refuerzo después de esa dosis que acabamos de mencionar. Es decir, son necesarias 2 dosis para alcanzar la protección. Posteriormente, las revacunaciones anuales se efectúan con una sola dosis de la vacuna. Por su parte, la vacunación de perros adultos que nunca han sido vacunados debe basarse también en 2 dosis de la vacuna separadas por 2 a 4 semanas y revacunaciones anuales con una sola dosis de la vacuna. Vale notar que antiguamente la recomendación era de revacunación a cada 6 meses, más, nuevamente, evidencia científica como las que podemos observar en este trabajo que estoy presentando aquí, demuestran firmemente que una vacunación anual es suficiente, ya que la vacuna induce una protección inmunológica que tiene una duración entre 12 y 15 meses aproximadamente. Y ya para ir finalizando, fíjense que en la mayoría de los casos estas serían las vacunas a considerar en un programa de vacunación en nuestras regiones como definido al inicio del video.
Ahora, volviendo a nuestra camada inicial de cachorritos, si nuestros animales estuviesen en un albergue, en una residencia de perros, o bien pensemos asistir con ellos a una exposición canina, o en general a lugares con aglomeraciones de animales, es importante considerar la vacunación contra el llamado complejo respiratorio infeccioso canino. Este complejo es en verdad un síndrome respiratorio altamente contagioso, de aparición aguda y de etiología múltiple, envolviendo diversos virus y bacterias, así como otros factores no infecciosos, como podemos observarlo en esta lámina. Sin embargo, se ha demostrado que los principales agentes infecciosos involucrados con mayor frecuencia son el virus de la parainfluenza canina y la bacteria Bordetella bronchiséptica. Y siendo así, debemos entonces proteger a nuestros animales contra estos agentes patógenos. Y una recomendación muy efectiva, que de hecho es la primera opción en la guía de directrices de vacunaciones del WASABA, es usar una vacuna de aplicación intranasal que protege simultáneamente contra Bordetella bronchiséptica y contra el virus de la parainfluenza canina. Es una vacuna muy efectiva, ya que induce una inmunidad local rápida. Se indica que ya a las 72 horas post vacunación existe una sólida inmunidad local que brinda protección duradera y que tiene como ventajas adicionales el poder usarse a una edad temprana, con vacunas que pueden ser aplicadas en una dosis única a partir de las 3 semanas de edad y luego con revacunaciones a cada año, como podemos verlo aquí. Otras ventajas de esta vacunación intranasal son el poder usarse independientemente de la existencia de anticuerpos de origen materno en la circulación sanguínea de los cachorros, ya que la inmunidad será local a nivel de la mucosa nasal. Es importante notar que algunos efectos adversos pueden producirse en los cachorritos vacunados, ya que estas son vacunas basadas en organismos vivos atenuados. Estos efectos incluyen tos, estornudos, secreción nasal. En general, son efectos leves y transitorios que en términos de 3 a 10 días desaparecen, pero que se presentan con cierta frecuencia, por lo tanto debemos estar atentos a los mismos. Siendo que el virus de la parainfluenza es uno de los principales responsables por el síndrome respiratorio infeccioso canino, existen vacunas en combinaciones con aquellas vacunas basadas en virus vivos modificados que vimos anteriormente. Aquí podemos ver algunos ejemplos de estas combinaciones vacunales que muestran entonces vacunas que combinan el morbillivirus del distemper canino al adenovirus tipo 2 para proteger contra la hepatitis infecciosa canina producida por el adenovirus tipo 1, aprovechando ahí esa inmunidad cruzada y la menor virulencia del adenovirus tipo 2. También tenemos en esta combinación la presencia de el parvovirus canino y, claro, al virus de la parainfluenza canina. Ahora, sin duda que la mayor practicidad para proteger contra el síndrome respiratorio infeccioso canino es el uso de las vacunas intranasales que combinan Bordetella bronchiséptica y los agentes virales, sea para influenza o sea para influenza y el adenovirus tipo 2. Y resumiendo aquí nuestro esquema de vacunación, tendríamos vacunas contra moquillo, hepatitis y parvovirosis a las semanas 6, 9, 12 y 16, con una última dosis de este ciclo inicial que será colocada a la semana 26, para luego continuar con revacunaciones a cada 3 años. La vacunación contra la rabia a la semana 16 y seguidamente un refuerzo cuando el perro cumple 1 año, es decir, 8 meses después de la vacunación inicial. Luego revacunaciones anuales, porque la mayoría de nuestras legislaciones aquí en América Latina exige que la revacunación sea anual. Y la vacunación contra leptospirosis, que vamos a iniciarla a la semana 8 y vamos a ir a cada 4 semanas hasta la semana 20. O sea, dosis en la semana 8, 12, 16 y 20. Seguidamente, revacunaciones anuales con una sola dosis. Nuestros animales van a exposición, nuestros animales salen a eventos o están en un albergue, en un sitio donde hay muchos perros reunidos. Entonces vamos también a vacunar contra el complejo respiratorio infeccioso canino y para ello vamos a usar la vacuna intranasal que aplicaremos a la 3ª semana de edad y luego revacunaciones anuales. A pesar de que muchas personas dan poca importancia
a este proceso de vacunación. Sin duda alguna, esto es fundamental para la salud de nuestras mascotas. Una mascota vacunada, una mascota protegida, es una mascota que tiene una probabilidad menor de enfermarse o de venir a tener manifestaciones de enfermedad grave producto de la infección por algunos de estos agentes que son llamados prevenibles, debido a que pueden ser evitados gracias a la presencia de vacunas. De tal forma que si estás interesado en que una mayor cantidad de personas tengan este conocimiento, ayúdame a distribuir este video entre la mayor cantidad de estudiantes de medicina veterinaria, colegas profesionales de la medicina veterinaria o tutores que velen por la salud de su mascota. Todo este conocimiento es importante en la búsqueda de una salud única. No dejes de darle like al video si te pareció interesante, de compartirlo entonces entre tus redes y de seguirnos aquí en el canal. Nos vemos entonces en el próximo video.